Okay. Producción de cemento. Primero que nada vamos a hablar un poco de lo que es el cemento. El cemento es un material esencial en la construcción y la ingeniería civil. Gracias a sus propiedades como la resistencia, durabilidad, plasticidad, adhesión, tiempo de fraguado y su versatilidad, su uso adecuado permite la creación de estructuras seguras y duraderas, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. Como sabemos, y como ya lo dice aquí en el texto, el cemento es uno de los materiales más usados, sobre todo como lo dice aquí en la construcción, se ha vuelto un material muy esencial en ese aspecto, ya que se utiliza para muchísimos tipos de construcción, ya sean viviendas, edificios, incluso puentes, inclusive ya para concreto, piso en general, ya es el cemento. Este material tiene propiedades muy importantes y propiedades que lo ayudan muchísimo a ser uno de los materiales más importantes. Su resistencia, ya sabemos que es un material muy duro que resiste mucho en cuestión ya sea de golpes o de cualquier tipo de ese tipo de cosas. Durabilidad, es muy difícil que este material se desgaste. Su plasticidad, ya que es es maleable al momento, antes de endurecerse obviamente. Adhesión se utiliza mucho, como ya dijimos, en las construcciones, lo cual ayuda muchísimo sobre todo a unir. Y el tiempo de fraguado, ya que gracias a su composición ayuda a sus materias que lo incluyen, ayuda muchísimo a que el tiempo de fraguado, o sea, el tiempo de endurecimiento sea más lento, y la versatilidad que se tiene al momento de utilizarlo. Vamos a comenzar hablando de cómo es su fabricación. Obviamente, para fabricar este tipo de material, primero que nada se tienen que extraer materias primas, las cuales son las siguientes. Como primera instancia tenemos la piedra caliza, que es principalmente carbonato de calcio. Se calienta en hornos a altas temperaturas para descomponerse en óxido de calcio. El óxido de calcio reacciona con otros compuestos para formar silicatos. Esto es lo que ayuda a la durabilidad y resistencia del cemento. Esta es una de las materias primas más esenciales, como lo dice aquí, para que sus propiedades que se mencionan en el texto se cumplan de manera adecuada. Después tenemos la arcilla, que contiene principalmente silicatos de aluminio y otros minerales como óxidos de hierro y sílice. Los silicatos de calcio y los aluminatos de calcio que se generan son cruciales para las propiedades mecánicas del cemento, como lo son la resistencia y la rapidez de fraguado. La arcilla es uno de los materiales que determina qué tanto va a tardar el cemento en endurecerse. Y por último tenemos el yeso, el cual se añade al cemento más que nada para controlar el tiempo de fraguado. Sin él, el cemento podría fraguar demasiado rápido, dificultando su manipulación y aplicación. Después tenemos aquí el paso de la trituración. Una vez que ya son extraídos estas materias primas, se trituran para hacer pequeñas partes de ellas y así poderlas transportarlas al lugar en donde ya se va a producir más oficialmente el cemento, ya sea que se traslade por cintas transportadoras, como lo vemos aquí en la imagen, o camiones. Tenemos después la etapa de prehomogenización. En esta etapa lo que se hace es que el material triturado se almacena en capas uniformes para ser posteriormente seleccionadas de una forma más controlada. Esta etapa permite preparar la dosificación adecuada de los distintos componentes, reduciendo su variabilidad. Tenemos la molienda de crudo. En esta, los materiales nuevamente se muelen para reducir aún más su tamaño y para que así se favorezca la cocción en el horno, para que sea más fácil su cocción y más rápido. Tenemos el precalentador de ciclones. En esta etapa la alimentación al horno se realiza a través del precalentador de ciclones. Aquí se calienta la materia prima para que, como ya lo dijimos en el paso anterior, una vez más sea más fácil su cocción. Por último ya tenemos aquí tenemos la etapa de fabricación del clinker. Una vez que todos los materiales están en el horno, todas las materias primas están en el horno ya molidas de una menor cantidad, cuando están en el horno se calientan tanto hasta
llegar a una temperatura alrededor de 1500 grados para que así se produzcan las reacciones químicas que dan paso a la creación del clúster, que es lo que se tiene antes ya de tener el cemento de manera oficial. Una vez que ya se obtiene el clúster en el horno, comienza la etapa del enfriado. Al salir al horno, el clúster se introduce en el enfriador, que inyecta aire frío del exterior para reducir la temperatura de los 1500 en los que estaba, se va a reducir a los 1400 o 100 grados. Tenemos la molienda de clúster y fabricación del cemento. En esta etapa lo que se hace es que el clúster obtenido se va a moler en una consistencia de un polvo muchísimo más fino y homogéneo, dando paso ahora sí a la creación ya del cemento. Después se tiene el almacenamiento del cemento. Una vez que ya se obtiene, ya está generado oficialmente el cemento, se comienza a almacenar en silos, separando así dependiendo de las clases de cemento que se hayan hecho. Y por último tenemos la etapa de envasado o expedición a granel. Aquí en esta etapa el cemento se saca o se descarga en un camión para que sea transportado. Ahora vamos a hablar un poco del impacto que trae la fabricación del cemento ya sea en la sociedad, en la economía y educación. Comenzamos con la sociedad. Uno de los impactos que trae más que nada es en la urbanización y el desarrollo de la infraestructura, que como sabemos sí afecta en una manera en la cual, como ya se mencionó previamente, se utiliza muchísimo para la construcción de infraestructura como edificios, viviendas. Entonces el impacto que ha traído a este ámbito sí ha sido muy grande, ya que todo lo que es construido es principalmente con cemento, o tal vez no principalmente del todo, sino que el cemento es un material muy importante para la construcción de dicha infraestructura. Creo que ya, como lo mencionamos, es un material muy esencial en este aspecto. Salud y medio ambiente. En el ámbito de salud y medio ambiente, como impacto, obviamente se tiene que en la fabricación del cemento se expulsan emisiones de CO2 o de algunos otros gases que pueden perjudicar al medio ambiente y a la salud de las personas asimismo. Desplazamiento de comunidades. El hecho de estar construyendo infraestructura de manera continua, utilizando obviamente el cemento como material principal, hace que se desplacen las comunidades obviamente a lugares en donde hay más infraestructura. Después, pasando aquí a la economía, tenemos como primer aspecto el impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ciclo inversional y generación de empleo. En este último, obviamente, la fabricación de cemento tiene una gran generación de empleo, ya sea desde la producción del mismo hasta el transporte o inclusive ya en las obras en las cuales se utiliza este material. Después aquí en la educación, como impacto en el ámbito de infraestructura educativa. El cemento obviamente yo creo que entraría también en cuestión de la sociedad, ya que en la educación, en infraestructura educativamente, el cemento, al ser un material muy importante para la construcción de esta infraestructura, se han hecho demasiadas construcciones en cuanto a la educación, en cuanto a instituciones educativas. Entonces entraría dentro de eso y proyectos educativos sobre sostenibilidad. Como lo mencionábamos en los impactos que trae la salud y medio ambiente, se ha visto tanto impacto que ya se empezó a estudiar una manera para el interés de cómo mejorar este impacto, cómo reducirlo, mejor dicho, para mejorar la sostenibilidad de dicho producto. Después aquí tenemos algunas recomendaciones de cómo se podría reducir el impacto. Algunas de las formas para reducir el impacto, más que nada ambiental del cemento, aquí nos vamos a enfocar un poco más en lo ambiental, es mejorar la eficiencia energética de su producción.